Se abre la sesión. Señor secretario. Sí, por favor. Sí, por favor. Y la cuenta. Y tenemos cuenta. El día de ayer se ha presentado urgencia simple al proyecto de ley que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apose, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados. El segundo punto era la excusa del subsecretario, pero no la voy a leer. Luego, tenemos una comunicación del presidente de FIPASUR, señor Marco Ide, con la que remite un análisis jurídico sobre la problemática asociada a la aplicación de la Ley 20.249, que creó el espacio costero marino de los pueblos originarios, y su interacción con la Ley 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación y propuesta legislativa tendiente a superarla. Ese informe será remitido a sus señorías por correo electrónico. También tenemos una solicitud de audiencia de los dirigentes de sindicatos de la pesca artesanal de la comuna de Guaitecas para exponer acerca del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones en la ley 20.249 que crea el espacio costero de los pueblos originarios con el objeto de perfeccionar su implementación, o sea, el proyecto que estamos viendo hoy día. Eso es todo en materia de tabla, señor presidente, de cuenta, perdón. Gracias. Ofrezco la palabra. Entonces pasamos a escuchar a nuestros invitados, señor secretario. Bienvenidos. Veo a don Marcos y de Mayor, a don Marcelo Soto Castillo. Muy buenos días, señor presidente y honorables senadores de la comisión. También saludar al subsecretario de Pesca, que lo veo ahí. Agradecidos por el tiempo que nos van a dar para poder conversar sobre este tema que ha sido bastante polémico estos últimos tiempos. Pero hemos pedido hacer una reunión conjunta entre ambas organizaciones. Nosotros somos parte también de Confepash y por lo tanto quisiera dejar en primer lugar a nuestro presidente, don Marcelo Soto Castillo, que haga la introducción. Don Marcelo. No se escucha. No se escucha, Marcelo. ¿Por ahí? ¿Se escucha? Ahí. Ok. Gracias, colega. Gracias, presidente, por este espacio. Por su intermedio, presidente, saludar a todos los honorables senadores que componen la Comisión de Pesca. También por su intermedio, presidente, saludar a su secretario de Pesca. La verdad es que yo voy a hacer una introducción muy cortita porque queremos aprovechar el tiempo máximo con la exposición que va a hacer mi colega don Marco Gide. A propósito de los temas que vamos a tocar hoy día, presidente, el sector pesquero artesanal tiene un sinnúmero de otros problemas por resolver. Hoy día tenemos el flagelo del lobo marino, presidente, que usted bien lo sabe, lo hemos hecho saber, ¿cierto?, nuestras inquietudes, nuestras aprehensiones con respecto, ¿cierto?, a este mamífero que está haciendo estrago en el sector pesquero artesanal, haciendo pasar un muy mal momento a nuestra familia de la pesca artesanal. También así el cambio climático, presidente, que ya tenemos indicios, ¿cierto?, en donde se ha hecho una ayuda especial en 2 regiones. A propósito de eso también, que cuando se ejecuten estos tipos de acuerdos o ayuda para nuestro sector, se cumplan los plazos, porque es indigno después, ¿cierto?, que una vez que se hagan estos acuerdos, nuestra gente tenga que salir a la calle para reclamar que se cumpla. La ley de caleta, presidente, también, si bien es cierto, es una tremenda herramienta que hoy día lamentablemente estamos perdiendo espacio, porque la ley también no es clara con respecto a resguardar los espacios para la pesca artesanal. Estamos perdiendo espacio a manos de los municipios, a manos de privados, ¿cierto? Y además también estamos a merced de las solicitudes TENCO.
Los problemas que tenemos en el mundo pesquero, presidente, son diversos, pero no todo es malo, presidente. Hace muy poco, ¿cierto?, entró al Congreso la discusión o la idea de legislar de un nuevo cuerpo legal que es la nueva ley de pesca. Eso obviamente da señales y esperanza, ¿cierto?, de que podemos remediar ciertas cosas que quedaron a media. Y sobre todo también, presidente, saludar, ¿cierto?, y agradecer a nuestro senador Fidel Espinosa, ¿cierto?, que ha presentado este proyecto de ley, el cual era tan necesario para poder avanzar, sobre todo en estos temas con nuestro pueblo originario, porque tenemos allí un sinnúmero de contradicciones y a la vez también problemas que se han generado, ¿cierto?, en base a la no claridad de esta ley con respecto a lo que nosotros requerimos. Nosotros no podemos estar más de acuerdo en abrir este debate, presidente, en esta materia y en ningún caso nosotros estamos en contra de nuestros pueblos originarios. Para nada, presidente. Queremos dejar eso súper claro. Lo que nosotros queremos hacer es que las reglas queden claras, ¿cierto? Y que tengamos un uso armónico, lo más armónico posible, del uso de nuestros espacios costeros, presidente. Eso era, presidente, la pequeña instrucción que nosotros vamos a realizar y ahora voy a dejar a mi colega, don Marco, quien se va a explayar y nos va a entregar una exposición clara y contundente que hemos hecho en bastante tiempo con experiencia en discusión de esta materia. Gracias, presidente. Gracias, don Marcelo Soto Castillo. Don Marcos I. de Mayorga, por favor. ¿Puedo presentar, compartir pantallas? ¿Me dejarán ahí, cierto? A ver, vamos a ver si se puede compartir. Yo no sé si se ve completa la pantalla Se ve ahí, bien, presidente. se ve ¿Se bien. ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, ustedes, como le decíamos, y decía Marcelo, nosotros venimos hace bastante tiempo trabajando en esto, ¿eh? Yo recuerdo reuniones de presentaciones en la Comisión de Pesca de la Cámara hace 5 o 6 años atrás. También en el Congreso lo mismo, pero nunca había habido una moción parlamentaria, ¿cierto?, que permitiera ir viendo estos problemas que ha generado esta ley de espacio costero marino para los pueblos originarios. Y en ese contexto, primero uno tiene que situarse, ¿cierto?, cuáles son los reglamentos y las políticas que están relacionadas con esta ley. Primero está el reglamento de concesiones marítimas, que es bastante antiguo, y la propia ley de pesca y acuicultura del año 91, y ojo, con el reglamento, el decreto supremo, perdón, de la pesca subsistencia, ¿cierto?, previsto en el artículo 141 bis, que no existía en esa época de cuando se crea esta ley. Está también la Política Nacional del Uso del Borde Costero, ¿cierto?, donde se crea la Comisión Regional del Uso del Borde Costero a través de un decreto. La Ley de Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios, que es del año 2008, y la Ley de Caleta, ¿cierto? Y en ello, ¿cierto?, el Decreto Supremo 240, que es bastante más antiguo, que es del año 1998, y que lamentablemente nombra las caletas de nuestro país, no las georreferencias. Es una gran diferencia que tiene esto. Yendo al tema, hay una guía de aplicación de los pueblos costeros marinos para el pueblo originario, perdón, y ahí está la tramitación de la solicitud, ¿cierto?, que tiene 6 pasos. A Momento, veces por favor. ¿sí? Momento, por favor. Solicitan los senadores si puede ponerlo en modo presentación la... Sí, eso es lo que está, por eso preguntaba, no sé si, ahí está, Ahí. ahí se ya. Bueno, ahí está la tramitación que tiene seis pasos, ¿cierto? Y a veces las leyes nos mandan algunos mensajes que a veces no lo vemos, ¿eh? Y esta abarca 5 principios fundamentales, que es la gratuidad, el respeto de los derechos constituidos, asociatividad, voluntariedad y exclusividad. Es algo que también, ¿cierto? Agradezco al profesor que está el secretario, por su medio presidente, de agradecerle la presentación que él hizo, bastante clara y contundente la semana pasada, o este lunes, no recuerdo bien la fecha,
pero si uno se fija en los primeros, el mensaje que nos envía, ¿cierto? Nos dice que esta ley, ¿cierto? Algo grave está pasando. Si usted se fija, ¿cierto? Grave, grave, ¿cierto? Tenemos un problema grave en esta ley. Algunos temas que ya lo tocó el subsecretario, pero reafirmarlo, ¿cierto?, respecto a el tema de la gran cantidad de hectáreas que se están solicitando. Lo dijo también el secretario de Pesca, ¿cierto?, la gran cantidad en el tiempo de solicitudes, más de 3 millones de hectáreas hacia el 2019, ahora ha aumentado un poco más y estamos casi en los 4 millones, ¿cierto? Sobre todo en desde la región de los ríos hacia el sur es el tema más preocupante. Ahí podemos ver, ¿cierto?, algunas fotografías, ¿cierto?, de lo que está publicado en la subpesca respecto a las solicitudes en las distintas regiones, desde la octava hacia el sur, hay algunas que están en el norte, pero son pequeñas, no las hemos puesto. Y señalarle, ¿cierto?, que en áreas de manejo, la pesca artesanal en Chile, en todo Chile, tiene decretadas 120.000 hectáreas, versus, ¿cierto?, 4 millones de hectáreas que se están pidiendo como EM. Ahora, algunos datos importantes. Esta ley no es una ley exclusiva para el pueblo lasquense. Esta es una ley que asigna espacio costero marino a los pueblos originarios que son reconocidos por la ley indígena, ¿cierto? La ley CONADI, que se le llama, ¿cierto? Y yo creo que hay que dejar de hablar de ley lasquense, ¿cierto? Y hablar de ley EM. ¿Ah? Así que es importante esto porque efectivamente hay más pueblos originarios, ¿cierto?, que también están solicitando, y esto es, no, en Chile nos hemos acostumbrado a ponerle apellido a las leyes, ¿cierto? La ley Longueira, no creemos, ¿cierto?, que esta nueva ley de pesca se va a llamar la ley Grau. Entonces, hablemos de lo que existe en la ley, y la ley se llama, ¿cierto?, de asignación de espacio costero marino a los pueblos originarios. Tampoco una ley pesquera, ¿no? Sin embargo, las solicitudes, ¿cierto?, consideran la realización de actividades pesqueras sobre recursos hidrobiológicos, por tanto, deben contemplar un plan de manejo y atenerse a la ley sectorial, ¿cierto?, que es la Ley General de Pesca y Acuicultura. Entonces ahí nace una pregunta ahí, entonces, ¿cuáles son los recursos hidrobiológicos susceptibles de solicitar en un EM? Entonces, para responder esto hay que irse a la historia de la ley, eso es súper relevante, la historia de la ley, cómo se genera esta ley, toda la tramitación que se hizo, y sobre todo la tramitación en el Senado. Específicamente en el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, cuando se presentaron indicaciones al título quinto referido a las infracciones, específicamente en el artículo 15 de la ley. Bueno, ¿qué dice este artículo 15? Hasta el día de hoy, esto quedó como dentro de la ley, finalmente. Dice, la asociación de comunidades o comunidades asignatarias será sancionada conforme al artículo 116 de la Ley General de Pesca y Agricultura en los siguientes casos. B, la letra B, por impedir el acceso al espacio costero marino de pueblos originarios a cualquier persona o impedir el tránsito o la libre navegación por el espacio costero marino de los pueblos originarios. Esto es lo que está en la ley. ¿Qué dijo el senador Andrés Alamán, que en esa época representaba a la región de Los Ríos? Ingresó una indicación referida a modificar esta letra B. ¿Y qué decía esta modificación? Decía, le agregó básicamente lo siguiente, dice, por impedir el acceso al tránsito, ¿cierto? Y le agrega al medio pesca artesanal autorizada según la ley 18.892, y ahí continúa, ¿cierto?, el artículo tal como lo conocemos actualmente. ¿Qué dijo la asesora jurídica de Mideplan en su época? Que era la señora Jessica Fuentes, ¿cierto?, muy conocida, funcionaria muy conocida, que después pasó a hacer la pesca, creo que también tuvo la subpesca, de muy larga trayectoria, y señaló, ¿cierto?, que la indicación, voy a correr un poco acá, que la indicación propuesta establece una sanción para aquellas comunidades o comunidades que impiden a otros pescadores realizar actividades pesqueras artesanales en el área de espacio costero marino. Y esto es lo importante, aseverando que en el mencionado espacio el único recurso susceptible a ser asignado en exclusividad es el del recurso bentónico, ya que como los bancos de peces se mueven, los pescadores artesanales inscritos pueden ejercer su actividad libremente en el espacio de pueblos originarios. En vista de esto que hace el senador, ¿cierto?, retira la indicación. Aparte, tenemos problemas no solo acá con esta ley, sino que con todas las leyes,
que ustedes, ¿cierto?, evacúan en el Congreso, y ese problema se llama reglamento. ¿Ah? Los reglamentos no pueden desvirtuar el espíritu de las leyes. ¿Ah? Aquí claramente, ¿cierto?, se deja ver que la pesca de peces, ¿cierto?, no se puede ejercer libremente dentro de este espacio costero marino, y eso hay que decírselo claramente a las comunidades, ¿cierto?, que algunas de ellas, ¿cierto?, se oponen a que se haga pesca dentro de estos espacios. ¿Algo más aquí? Bueno, el tercero, cuando se promulgó la ley EMPO, no existía, lo dije al principio, la ley de subsistencia, y que en la actualidad está prevista en el artículo 140 bis, ¿cierto? Que señala lo siguiente: también se considera pesca de subsistencia la realizada por personas integrantes del pueblo originario, en los mismos términos definidos en este artículo. Por lo tanto, si uno ve la situación de estas pedidas, ¿cierto? Vemos que las pedidas vienen desde terreno de playa, playa de mar, fondo marino, porción de agua, en mar exterior hasta las 12 millas, en el mar interior, como ustedes vieron en la fotografía, casi todo el mar interior, esto está casi solicitado. Por lo tanto, es súper relevante, ¿cierto?, que este artículo, porque efectivamente, ¿cierto?, ahora las comunidades pueden pescar, ¿cierto?, para subsistencia, y es más, la ley de pesca, la gran mayoría de las áreas de manejo de nuestro país, que son bastante antiguas, empiezan desde la marea más baja hacia adentro, por lo tanto dejan libre el intermareal, por lo tanto las comunidades o todas las personas, ¿cierto?, puedan extraer recursos de algas dentro de ese sector. Tengo un problema con el cursor aquí. Ahora, el subsecretario se refirió a algunas EMPOS de la región de los ríos. Hay que contarles al respecto, ¿cierto? Acá se han visto 3 EMPOS en el tiempo. Una en el año 2012 que fue rechazada, una el mayo del 2023 que fue aprobada con modificaciones, y la última a la que se refirió el subsecretario de Pesca, ¿cierto?, que es Mississippi, que fue aprobada, ¿cierto?, con acuerdo de los pescadores artesanales. Ahora, la rechazada de la cruz del año 2012, ¿cierto?, señalaba que los usos eran pesca y recolección de orilla, fue ingresada a trámite del año 2010, y fíjese que un par de 2 años, se demoró 2 años, ¿cierto?, y llegó a la cruz y finalmente se rechazó. Ahí está todo un proceso, duró 6 meses más o menos el proceso de rechazo con los recursos de reclamación, y finalmente se rechazó. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto? Porque en el sector que está ahí, existe actualmente una EMPO mucho mayor, que va desde Pilolcura, lo que conocen la región de Pilolcura, que es comuna de Valdivia, hasta el sur de la región de Los Ríos, que abarca también a esta EMPO. ¿Ah? Entonces aquí la pregunta es si se rechazó esa EMPO justamente para una comunidad que estaba ahí, a pesar de que el informe constitucionario era favorable, se vuelve a pedir. Entonces ese es uno de los problemas que tiene la ley. Se rechaza y se vuelve a pedir, se rechaza y se vuelve a pedir, y eso hay que tenerlo en consideración cuando se hagan las modificaciones. Desde el EMPO Palo Muerto, una EMPO bien pequeña, que para nosotros esta EMPO es la ideal, porque cuando estuvimos discutiendo, uno que es antiguo en esto, no viejo, yo estuve en la discusión del año 2007 de esta ley, y nos vinimos tranquilos por lo que le mencionaba respecto al tema de pesquero presentado por Alamán, el senador Alamán, pero también, ¿cierto?, porque se nos dijo en las comisiones, esto nos pasó en la Comisión Pesca, en el fondo, en las comisiones que participamos, se nos dijo que las solicitudes de EMPO iban a ser pequeñas como esta. ¿Ah? Esta EMPO tiene 17, 30 y tantas hectáreas, donde había una comunidad, ¿cierto?, y al frente iba a pedir, ¿cierto?, el espacio costero, ¿cierto?, para todo el tema que ellos están solicitando. Lamentablemente en esta época era la ideal, ¿cierto? Había una caleta que era caleta de Aguape, y que finalmente en acuerdos en la cruz, ¿cierto?, se llega a dividir la zona, ¿cierto?, en una sola de caletas, que llamamos, ¿cierto?, 16 hectáreas, y una zona EMPO, donde ambas conviven. Y esto es importante porque
finalmente lo que se hace en la CRUC es tratar de compatibilizar, ¿cierto?, las actividades. Y por lo tanto, nosotros vemos, ¿cierto?, en esta lámina que ambas actividades son compatibles. ¿Ah? Y eso vamos a verlo ligerito en el artículo 10 de la ley. Y el último que se aprobó fue el acuerdo con Mississippi, que era de 12 millas, 55.000 hectáreas, y que finalmente se entregaron 15.000, con un acuerdo con los pescadores artesanales, con las federaciones de pescadores artesanales, ¿cierto? Justamente que indica, ¿cierto?, que los pescadores artesanales pueden pescar peces libremente. ¿Y por qué decimos esto? Porque finalmente, cuando hablamos de peces, los peces, como decía Jessica, tienen colita, ¿cierto?, y tienen aleta y se mueven. Y además, los planes de manejo son planes, pueden ser planes regionales, e incluso si hablamos, por ejemplo, del tema sardina en Choveta, que vemos un plan que ya es macrozonal, desde la quinta región hasta la 10ª región. Por lo tanto, es impensado e improbable, ¿cierto?, hacer un plan de manejo de peces dentro de este espacio. Eso no corresponde. La fecha de ingreso de esta, si se fijan, es del año 2015 y pasaron bastantes años, ¿cierto?, hasta que llegara a la Cruz. Ahí está, nosotros somos parte de la Cruz, ahí está la sesión donde se aprueba esta EMPO y se hace referencia dentro de la resolución que saca la Cruz, ¿cierto?, de este acuerdo. ¿Ah? Eso es súper relevante. Y este es el artículo de la discordia, el artículo 10. Primero es un artículo que tiene epígrafe, ¿cierto?, que habla de criterios de decisión entre solicitudes incompatibles. Entonces la pregunta es, si la pesca artesanal y las caletas son compatibles con esta ley, ¿por qué se suspende, ¿cierto?, la tramitación de las destinaciones que está solicitando, ¿cierto?, en este caso, Senda Pesca? Y lo que le decía, ¿cierto?, respecto a lo que está en amarillo, ¿cierto?, las comunidades indígenas tendrán un plazo de 3 meses para manifestar su intención de solicitarla como espacio costero marino de pueblo originario, el mismo o un sector que se oponga a aquel, ¿cierto?, que se rechaza. Entonces, esto es una cosa de nunca acabar. Lo decía muy bien el secretario de Pesca, ¿cierto?, pasa de 10 años en algunas concesiones, 8 años, 4 años, el mínimo 4 años, en general 4 años y medio, más o menos el promedio, desde que se ingresa la solicitud, ¿cierto?, con este análisis de admisibilidad, hasta que recién llega a la CRUC. Y por lo tanto, ¿cierto?, hay que señalar lo siguiente, que una solicitud de EMPO solo otorga a su titular una mera expectativa, y esa mera expectativa recién se resuelve en la CRUC, que es la que decide finalmente si aprueba, rechaza o modifica la solicitud, ¿cierto?, como vimos en el ejemplo de las solicitudes de la región de Los Ríos. ¿Qué ocurre principalmente en estos primeros pasos? Incluso en toda la cadena, pero en estos primeros pasos, ¿cierto?, hay desafectaciones gratuitas, han hecho desafectaciones las comunidades, ¿cierto?, pero es por buena voluntad del que está a cargo. Hay desafectaciones con retribuciones, que hemos sabido eso. Hace poco salió publicado en el Diario Oficial una desafectación en el sector donde está la Fundación Chinquihue a 8 empresas, y todos nos preguntamos, ¿fue gratuita? ¿Hubo retribuciones? A lo mejor sería importante que ustedes puedan oficiar a la Fundación Chinquihue, ahora debemos llegar los antecedentes, para que ellos cuenten, ¿cierto?, cuál fue el negocio, si es que hubo negocio o no. Rechazan o hacen oídos sordos a solicitudes de desafectaciones de terceros, impide que se aplique en plenitud la ley de caleta, impiden construcciones del MOS en el borde costero o piden algo a cambio, como es el caso de Los Molinos, donde Caleta Los Molinos, que fue inaugurado por el presidente hace un par de semanas atrás, donde finalmente, después de casi 4 años de reuniones y conversaciones, las comunidades, ¿cierto?, pidieron 3 puestos de venta dentro de la caleta para poder construirla, y finalmente una inversión que costaba 6.000 millones de pesos terminó costando más de 7.800 millones de pesos. En algunos casos no permiten usar el espacio en solicitud para la extracción de recursos hidrobiológicos, peces, marisco, algas, etc. Siendo cierto que es una mera expectativa, es una solicitud, ¿ah? Y por lo tanto ellos no tienen ningún derecho a nada, ¿cierto?, mientras no se le otorgue definitivamente
la destinación a la Secretaría de Pesca y se haga el convenio de administración. Bueno, la solicitud de EMPO, que están en tramitación, son demasiado extensas, ocupando en muchos casos las 12 millas marinas, mar territorial, las aguas interiores del país. En la tramitación de las solicitudes no se cumple con los plazos que otorga la ley EMPO a cada institución participante. En el análisis de admisibilidad y sobreposición, la Secretaría de Pesca consulta sobreposición a la Secretaría de Fuerzas Armadas, a la Autoridad Marítima correspondiente. Ambas instituciones deben contestar en un plazo de 2 meses, no cumplen. La consulta con CONADI, que es lo peor todavía, CONADI tiene un plazo de 1 mes para que el director regional de CONADI emita el informe de uso consuetudinario. Deben emitir mensaje radial en radio de carácter regional, así dice la ley, no lo cumplen, están haciendo solamente mensajes de radios locales. Y por lo tanto, ahí hay un punto que, no sé, que yo llamo a poner atención, presidente, de cómo poder, ¿cierto?, masificar, ¿cierto?, o que llegue a más personas la información, porque recordemos, ¿cierto?, que la ley indica que la comunidad regional, se refiere a la comunidad regional, a todos, ¿cierto?, de la región, deben deben saber lo que está pasando, y sobre todo las comunidades indígenas. Y nos vemos, ¿cierto?, con algunas reuniones que ha hecho la CONADI, donde llegan 3 o 4 personas. ¿Y por qué? Porque no hay información, o la información, como indica la ley, ¿cierto?, un mensaje radial y una publicación en el diario oficial no es suficiente. La consulta de la Cruz tiene un plazo de mes, a la única que le ponen la corriente, siempre le digo yo, ¿cierto?, para aprobar, rechazar o modificar la solicitud de EMPO, y vencido ese plazo, si la Cruz no responde, se da por entendido que se aprueba el EMPO. Y como decía, esta comisión es la única que que el reglamento, ¿cierto?, le condiciona el plazo. Paraliza las solicitudes de destinaciones marítimas del MOP que son solicitadas para construir obras fiscales en el borde costero. Paraliza las solicitudes de destinaciones marítimas solicitadas por Cernapesca, referida a las caletas de pescadores, ley de caleta, lo que produce un conflicto entre la ley EMPO y la ley de caleta, a pesar de que son distintos los beneficiarios. Y eso es lo más extraño, porque finalmente nosotros como pescadores artesanales no podemos pedir un EMPO, y ellos, ¿cierto?, como asociaciones indígenas o comunidades indígenas, tampoco pueden pedir una caleta. Por lo tanto, ahí es un llamado también a las comunidades donde exista una caleta, ¿cierto?, a realizar las desafectaciones, ¿cierto?, que corresponden, para que podamos avanzar en esta ley de caleta. Paralizan las solicitudes de destinaciones marítimas solicitadas por Cernapesca, referidas a las áreas de manejo, ¿cierto?, la ley de pesca. Paraliza las solicitudes y renovaciones de concesiones de agricultura, concesiones marítimas, y también paraliza los permisos de escasa importancia. Y esto raya en lo ridículo, esto último, que un permiso de escasa importancia, todos sabemos, ¿cierto?, que es atribución del capitán de puerto local que la puede dar, y son el permiso, ¿cierto?, de 6 meses, 3 meses, hasta 1 año dura el permiso, y vemos, ¿cierto?, que en el proceso se tarda 10 años. Entonces es una tontera, ¿cierto?, que estos renovaciones y permisos, ¿cierto?, no se otorguen. Y para nosotros, ¿qué ha creado? Ha creado también incertidumbre respecto al ejercicio de la pesca artesanal. Recordemos que el artículo 47, y que lo he revisado, pero no lo he visto en detalle, la nueva ley de pesca, me imagino que mantiene este artículo, donde se reserva a la pesca artesanal el ejercicio de la actividad pesquera extractiva, ¿cierto?, todo en el mar territorial de las 5 millas marinas, y también en las islas oceánicas, ¿cierto?, y en las playas de mar y aguas interiores de nuestro país. Ahí no voy a ahondar por el tema de tiempo, pero ustedes tienen la presentación. Por lo tanto, urge introducir diversas modificaciones a la ley que crea el espacio costero de los pueblos originarios, con el objeto de perfeccionar su implementación. Nosotros, como federación y confederación, estamos claros, ¿cierto?, y agradecidos también por la valentía que ha tenido el senador Espinosa, y también los senadores que secundaron esta moción parlamentaria, porque aquí hay que ser claro. Se habla, ¿cierto?, del convenio 169, se habla mucho de eso. Esta ley fue creada antes de la ratificación del convenio de Chile, ¿cierto?, antes de la ratificación de Chile de ese convenio.
Sin embargo, estamos viviendo dos procesos constitucionales, ¿cierto? Donde estamos cambiando la constitución o tratamos de cambiar la constitución. Ahora estamos con otro proceso, ¿cierto?, de cambiar hacer una nueva ley de pesca, una ley de pesca que ha tenido más de 70 modificaciones durante toda su vida. Y se nos dice, ¿cierto?, que no podemos cambiar ni un ápice de esta ley. Nosotros no compartimos eso porque finalmente lo que hace estas modificaciones que se pretenden hacer no va hacia afectar, ¿cierto?, ni hacer desaparecer esta ley, como algunos han estado indicando, ¿cierto?, sino que va a que los pasos que están ahí, ¿cierto?, de estos 6 pasos, ¿cierto?, sean más rápidos y podamos, ¿cierto?, tener o solucionar estas solicitudes en el más breve tiempo posible. Y también urge modificar la ley de caleta. Nosotros presentamos un informe jurídico que se lo hemos enviado a usted, que lo realizó don Eric Correa de la Fuente, que es abogado. Él trabajó muchos años en el Ministerio de Economía, muchas veces iba a las comisiones de pesca, tanto de la Cámara como del Senado, y se hace toda una presentación que tiene que ver, ¿cierto?, con que hacer, ¿cierto?, algunas modificaciones que no, ¿cómo llamarlo?, que no daña hasta a la ley, ¿cierto?, sino que buscar precisar la interpretación práctica que debe otorgarse a sus normas, ¿cierto?, sanando aquellos efectos originalmente no buscados, y ponernos también en la realidad de que estamos. Ya esta ley fue creada en el 2008 y ya estamos, ¿cierto?, en 2024, entonces también ha pasado harto agua bajo el puente. ¿Qué dice esta propuesta que hemos planteado? Vamos a leer solamente los titulares, ¿cierto? Hay que hacer modificaciones en la admisibilidad por parte de la subpesca y la suficiencia de la solicitud de EMPO, definición de obligaciones activas y pasivas de CONADE y la acreditación del uso constitucional invocado, situación de las renovaciones de concesiones y destinaciones y permisos de escasa importancia frente a una solicitud de EMPO, 4 EMPOs y caletas artesanales, preferencia de la ley 20.249 en relación a la ley de caleta, cuyo establecimiento rige por el artículo 2 de la ley. Definición del momento en el que rige la suspensión de tramitación de solicitudes para otros fines del artículo 10 de la ley y el término de la misma. Situación de la acreditación parcial del uso constitucionario solicitado y términos de la suspensión respecto de aquel espacio no acreditado. Criterio de decisión de las CRUP, inexistencia de zonificación del borde costero. Eso es súper relevante justamente para el tema del artículo 10. En Chile, señor presidente, señores senadores, entiendo que hay solamente dos regiones que tienen, creo que es Coquimbo y Aysén, las que tienen la zonificación. El resto la tiene en tramitación por muchos años y últimamente sí ha existido voluntad por parte de los gobernadores regionales de poder terminar estas zonificaciones del borde costero que están ahí entrampadas. El 8, efecto de la no acreditación del espacio y del rechazo de una solicitud por la Cruz respecto de solicitudes para otros usos en especial frente al ingreso de nuevas solicitudes EMPO. Revisión de la causal de caducidad de un EMPO. 10, criterios de aprobación del plan de administración y manejo por parte del comité intersectorial. Situación de la pesca como tercer usuario. Y contarles, para ir terminando, que hace el día 5 de enero nos visitó la Comisión Asesora Presidencial de la República para la paz y el entendimiento. Que tiene como objeto construir y consolidar una solución a largo plazo al conflicto territorial de las regiones del Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, levantando información y propiciando un proceso de diálogo entre los principales actores de dichas regiones, lo cual se materializará en una propuesta que consta en una vía institucional y legítima para abordar el conflicto de tierras y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Los comisionados son Francisco Buenchumilla, que estuvo presente, Alfredo Moreno también, Gloria Cayupe también estuvo presente, Emilia Nullao, nuestra diputada, también estuvo presente. El que no estuvo presente, que me hubiera gustado que hubiera estado, fue Adolfo Villabur, ¿cierto?, que
se le señala como el padre de esta ley. También estuvo Carmen Gloria Aravena, la senadora, que también estuvo presente, y don Sebastián Navellán, o sea, casi todos estuvieron, y Juan Pablo Leonelli. Bueno, esta comisión se encuentra sesionando desde julio del 2023 y durante este último mes ha comenzado su etapa de audiencias públicas, ya que es importante, ya que hay mucha gente, pescadores, dirigentes que están escuchando esta presentación y esta comisión, que puedan solicitar a las comisiones presidenciales, porque entiendo que va a la región de los lagos, ¿cierto?, a sesionar prontamente, y por lo tanto es importante que pongamos sobre la mesa este tema. Fue súper buena la reunión, ellos entendieron muy bien, tuvimos el apoyo de casi todos los miembros de la comisión, y quedaron bastante preocupados de lo que está pasando en tierra, ¿cierto? Se está trasladando a conflictos en el mar. Y por último, para terminar, ¿cierto?, que estos... Don Albert nos dice que no podemos solucionar nuestros problemas con el mismo modo de pensar que usamos cuando los creamos. Y eso lo dije reiteradamente dentro de la presentación. Esta es una ley del año 2008 y ya ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿cierto? Y esta es una ley que requiere modificaciones para su implementación. Nunca hemos dicho que estamos en contra de esta ley, pero sí tenemos que tratar, ¿cierto?, de que la pesca artesanal no salga perjudicado con esto, a pesar de que, mire lo que voy a decir, más del 60% diría yo, de los pescadores artesanales es de origen alquenche. El tema es que no viven en comunidades, ¿ah? Y lo que están pidiendo, lamentablemente, ¿cierto?, son comunidades que ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera viven a orilla de mar, ¿cierto?, que viven en las ciudades y que están usando esta ley, ¿cierto?, para aprovechamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Marcos Ide. Le agradezco su exposición, para mí es muy ilustrativa y la hemos compartido, acá ya nos llegó. Ofrezco la palabra, señor Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente de FIPASUR, señor Marcos Ide Mayorga, felicitarlo por la excelente presentación y también por el esfuerzo de haber logrado producir un documento. Yo creo que tenemos que basarnos en data, la data mata el relato, en evidencia y con precisión jurídica. En tal sentido, este documento que nos ha remitido el análisis jurídico sobre la problemática social, la aplicación de la ley 20.249, que creó el espacio costero marino de los pueblos originarios, y su interacción con la ley 21.027, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación y propuesta legislativa tendiente a superarla, debe ser considerado por esta comisión como un insumo de trabajo para ojalá crear, señor presidente, si es factible, una mesa técnica con los diferentes asesores legislativos y poder avanzar en este tema. ¿Qué aspectos sería interesante revisar, dado que, tal como se ha señalado, esta ley del 2008 requiere una revisión? Es primero el origen mismo, el pueblo originario, que está haciendo uso del borde costero. Ya lo sabemos, señor presidente, se lo señaló, la pesca de subsistencia está autorizada, vale decir, no existe ningún problema. La recolección intermareal también, no existe ningún problema. Cosas que a mí me llaman la atención, porque tenemos que tener reglas muy claras. Los límites de 12 millas en el mar territorial, cuando los pescadores artesanales están limitados a las 5 millas. La pesca artesanal es la pesca más frágil, porque después se necesitan embarcaciones más grandes y por eso de ahí continúa el Estado asignando licencias para que otros puedan pescar. Entonces, me llama la atención que pueblos originarios que por naturaleza eran nómadas del mar con embarcaciones precarias, navegando cercano a la costa, estemos ahora generando espacios a 12 millas náuticas. Cuando las personas, hay que explicarle, a los pescadores artesanales se les autoriza llegar hasta 9 kilómetros, esos son 5 millas náuticas, 9 kilómetros fuera de la costa. Y a los pueblos originarios queremos autorizarle que lleguen a 21 kilómetros, con una embarcación originaria, supongo, porque no entiendo que otras ponen en riesgo incluso a las personas. Entonces hay una parte práctica que tenemos que entender. Lo segundo, ¿cuánto es adecuado?
Una comunidad puede pedirlo todo, cuando hay, no sé, 4 o 6 personas. ¿Cuál es la cantidad de hectáreas que tiene que haber? Tiene que haber una métrica, tiene que tener un límite, porque si no, esto sin límites es infinito. Cuando algo no tiene ningún límite y se puede pedir, la demanda va a ser infinita. Todos van a querer eso. Entonces tenemos un problema grande. La ley tiene que tener reglas claras para ser justo. Ser justo significa dar a cada uno lo que merece, en justicia, que no es todo, ni la mitad. Salomón, en una decisión salomónica, no cortó por la mitad de la guagua, se la entregó a la persona que correspondía. Bueno, de eso estamos hablando, entender el fenómeno. A mí lo que más me preocupa, señor presidente, es la paralización del Estado. El Estado no se puede paralizar. El caso, curioso, de los permisos de escasa importancia, que es un permiso eventual, temporal, limitado, no puede quedar algo que es tan necesario para gente que necesita vivir de esa actividad que probablemente es estival, es en el verano, es porque tenía un banano y necesitaba usarlo y que no va a afectar a nadie. Entonces, aquí tenemos un problema grande que tenemos que resolver, obviamente determinar quiénes pueden, pero yo creo que tenemos que avanzar un poco más. Felicito al senador Fidel Espinosa por su intermedio, por proponernos este tema, pero yo creo que convoca mucho más. Con toda esta información, con este análisis jurídico que hemos recibido, yo creo que es interesante tenerlo a la vista y si es necesario pedir más análisis, pedirlo. La BCN nos puede cooperar bastante en esto y la legislación comparada. Es un buen momento para que todo aquello que esté relacionado con pueblo originario, desde fomentar la navegación en las embarcaciones originarias, darles categoría, replicarlas, permitirle que se pueda mantener la cultura, lo encuentro fantástico. Pero que eso no paralice al Estado y no le impida a las personas, especialmente las que más lo necesitan, el acceso a una fuente de trabajo digna. Eso, presidente, he dicho. Muchas gracias. Gracias, senador. Por mi parte, quiero dejar constancia que la propuesta del senador Espinosa y que yo suscribí con otros señores, casi toda la comisión, entiendo, considera 5 cambios. Aquí el señor Ide nos ha presentado 10 puntos, todos de importancia a considerar. Entonces tenemos que abrirnos a analizar más aspectos, porque yo encuentro que tienen sustento los planteamientos del señor Ide, y desde ya le informo que le he reenviado su exposición de 30 páginas al señor subsecretario, que tuvo que retirarse, pero él la tiene. Y también informar, reiterar a los señores miembros de esta comisión, que el señor subsecretario nos entregó los mapas, que son 7, de todas las áreas solicitadas por distintos conceptos: la ley de Caleta, la ley Lafkenche, de medio ambiente, etcétera, que en realidad nuestro mar está bastante copado, sino que totalmente copado, especialmente en las áreas donde debiéramos movernos y no quedar paralizados, porque muchas veces cuando se paraliza el Estado, como dice el senador Piu, se paraliza todo, incluso en las cosas mínimas que competen a un alcalde de mar, de Caleta, de una zona muy circunscrita, se paraliza por 10 años, como está sucediendo. No puede ser un permiso de menor importancia, en fin. Así es que le agradezco por mi parte de nuevo, y recordar que nosotros estamos hablando inicialmente de 5 puntos, aspectos, 4, porque uno es como una extensión o subconjunto de uno, 4 digamos, y aquí el señor Ide nos plantea 10 aspectos, todos importantes. Sigo ofreciendo la palabra. Señores senadores, senador Núñez. Sí, agradecer a Marcelo Soto, a Marcos Ide por la exposición. Vamos a tener que estudiar un poco más el tema en mi caso, porque esta es una ley que tiene un marcado carácter, digamos, del territorio desde la provincia de Arauco hacia el sur, pero entendemos que ha generado problemas y hay que mirarlos para poder corregirlos. Ahora, yo creo, presidente, que es bueno tener todos los puntos de vista antes de poder entrar a votar, y yo le propondría que también se pueda invitar a la CONADI. Yo creo que es importante que la CONADI, como entidad pública, dé su versión, digamos, de lo que está ocurriendo y nos traiga además cifras actualizadas para tener, digamos, esos antecedentes.
Y también a la organización Identidad Territorial Lafkenche, que entiendo que estuvo en el origen de esta ley y que al parecer, por lo que escuchaba, ha logrado hacer también un uso mucho mejor de lo que ocurrió desde Valdivia al sur. Entonces me parece que es interesante también a lo menos esos dos invitados para poder, en un caso citar y en el otro invitar a la comisión. Gracias, señor senador Núñez. No sé cuál es la situación de otros señores senadores, pero en mi caso me están pidiendo audiencias por lobby distintas comunidades en mi distrito, en mi región. No sé si les pase a ustedes algo parecido y eso puede que dé origen a alguna invitación, no sé qué es lo que ellos me planteen. Eso está pasando y les va a pasar a ustedes, y de nuevo aprovechar esto porque yo sé que nos están escuchando, hay mucho interés, invitar a las agrupaciones de pescadores, asociaciones, distintas organizaciones a las que les concierne este tema, porque este es un tema importante, muy importante, y quieren ser escuchados, nosotros queremos escuchar a todos. Sigo ofreciendo, señor senador don David Sandoval. Sí, muchas gracias, senador presidente. Hay que señalar una materia sobre este particular, porque también patrocinamos esta moción, porque entendemos que hay materias que evidentemente hay que corregir, y esto nace de un principio esencial, es que no estamos absolutamente cuestionando, ¿verdad?, la significación de los pueblos originarios en el desarrollo y en el efecto y en el marco en relación a esta ley Lafkenche. Lo que se está propiciando aquí, ¿verdad?, es básicamente un perfeccionamiento y también procurar evitar, porque también hemos visto algunas situaciones. Por ejemplo, el propio subsecretario Salas nos exponía en la última sesión que en la región de los lagos habían 59 solicitudes de espacios marítimos costeros para pueblos originarios. 59 solicitudes para 1,6 millones de hectáreas. 59 solicitudes. En el caso de la zona más austral, en el caso de la región de Aysén, solo 3 solicitudes incluyen 1,1 millones de hectáreas. O sea, hay evidentemente una desproporción enorme que indudablemente habrá que analizar cuál es el contexto de este tema, porque como bien lo decía don Marco Mayorga, la región de Aysén efectivamente promovió y redactó y aprobó su zonificación del borde costero. Lo único que falta está el proyecto, está el estudio. No está sancionado formalmente por parte del Consejo Regional, pero es una zonificación que se hizo ya hace algunos años atrás, donde precisamente se grafica cuáles son el destino que la región de Aysén piensa debe dársele al territorio marítimo. Y adicionalmente a este tema, evidentemente uno ve que detrás de esta situación pueden existir razonables dudas de cuál es el objeto, en definitiva, de un requerimiento de esta naturaleza. Y vuelvo a insistir, en los lagos, 59 solicitudes para 1,6 millones de hectáreas. 59. 3 en Aysén para 1,1 millones. Y creemos que aquí probablemente también haya con el mejor propósito, y es un tema que también queremos analizarlo desde el punto de vista de la ley, que con el mejor propósito de la dictarse la ley, alguien, en función de las facilidades que tiene, las dificultades que genera, y que nació por lo demás la causa por la cual se presentó esta moción, es que al solo requerimiento de un espacio de estas características son suspendidas muchas otras actividades o muchas otras autorizaciones. Y por lo tanto creemos que detrás de ello también pueden haber algunas otras intenciones que no son tan visibles, ¿verdad?, a los requerimientos, por un lado. Yo estuve la semana pasada, el viernes de la semana pasada, en Puerto Aysén, en una reunión que convocaron las comunidades y dirigentes de la región de Aysén. Y habían dirigentes de la pesca artesanal de las Islas Huichas, de Puerto Aguirre, Caleta Andrade, Esterocopa, había del litoral, de Puerto Cisne, de Aysén, de Chacabuco, alrededor de unos 100 dirigentes de la zona. Y todos, incluso aún más, muchos también dirigentes originarios de identificación de pueblos originarios. Y ellos señalaban de que
siendo a veces con esta misma norma, quedaban fuera del marco de la distribución de estos temas porque esas familias no estaban insertas en la solicitud de ese tema. ¿Ya? O sea, estos espacios los requiere un grupo determinado de personas y a veces, curiosamente, en ese mismo espacio cohabitan otras comunidades que también son de pueblo originario y que no están partícipes de esa solicitud y por lo tanto quedan al margen de ese tema y ellos lo manifestaban con enorme dificultad. Y para qué decir el tema de los pescadores artesanos en relación a sus derechos de pesca. Por lo tanto, en esa reunión ellos plantearon, y en esa convocatoria, como le digo, que fue bastante extensa en participación, precisamente el interés que usted señala. Nosotros vamos a remitirle a nómina de todas las organizaciones que nos están manifestando el interés de participar de estas sesiones de comisión respecto de esta ley, a objeto de lograr que lleguemos a un punto adecuado. Pero resulta muy extraño, ¿verdad?, la enorme disparidad respecto a lo que pasa en los lagos en esta materia respecto a lo que pasa en Aysén. ¿Ya? Y probablemente, dado la superficie que involucra esta situación, algo más debería, bueno, investigarse, analizarse sobre ese tema. Le vamos a hacer llegar todas las nóminas que nos hagan llegar directamente a nosotros, como directamente también las organizaciones, como vi ahí que hay una agrupación de Huayteca que está pidiendo formalmente. Y lo más importante que se aclaró a propósito, presidente, en esa reunión también, que hay un profundo y gran cuestionamiento respecto de los sectores de la dirigencia, ¿ya? Y yo creo que hicimos un llamado expreso en esa ocasión de que los pescadores artesanales ojalá estén representados realmente por pescadores artesanales, ¿ya? Y ojalá que siempre en estas cosas hay intereses, y es legítimo que existen intereses, son legítimos en la medida que están dentro del marco legítimo de lo que los espacios y las normas permiten. Le vamos a hacer llegar la información con las personas que... Y probablemente fíjese que a lo mejor daría en algún minuto dado para hacer algo más, porque pueden ser muchas las organizaciones y el tiempo que tenemos acotado de estas sesiones puede no ser suficiente y tengamos necesidad de hacer algún encuentro, un taller, alguna otro tipo de ejercicios para ampliar las posibilidades de participar de las personas. Gracias, presidente. Gracias, senador. Señor Núñez. No, tomando la idea del senador Sandoval, yo creo, presidente, que no habría que descartar, dado además el componente regional marcado que tiene este debate, digamos, porque es una ley que tiene presencia en algunas regiones del país, la posibilidad de que la Comisión de Pesca haga una sesión en regiones, ya sea en la región de Coyhaique, Aysén, Chiloé, Puerto Montt, porque nosotros tuvimos una experiencia de una sesión de la Comisión de Recursos Hídricos en Ovalle y fue muy positiva. Entonces yo creo que por lo menos en mi caso toda la disposición presente, si eso es necesario, para escuchar a más actores y tener también más cercanía en el debate. Creo que esto es una ley importante, es un tema sentido y yo creo que toda la disposición si es que así se acuerda por la Comisión. Gracias, señor senador. Don Marcos Hide de nuevo estaba solicitando la palabra y le reitero su agradecimiento porque muy ilustrativo y completo, sobre todo el planteamiento histórico que nos hace. Le ofrezco la palabra a don Marcos. Gracias, presidente. Señalar algo que creo no dije. Nosotros como Confepas y Conapaz también, y nosotros hemos estado haciendo reuniones con los... porque esta no es una ley que viene de economía, sino que es de desarrollo social. Tuvimos 3 reuniones con el ministro Jackson y hace poco con la nueva ministra, con el ministro Grau y otros ministros también de defensa por este tema. Hemos estado batallando justamente para que se hagan las modificaciones pertinentes, ¿cierto? Y que no afecte el corazón de esta ley y que sea beneficiario a la gente o las comunidades que viven en los sectores y no gente que viene de otros lugares aprovechándose de la norma. Algo que planteaban ustedes es señalar, ¿cierto?, que una destinación marítima es una concesión marítima, por algo se rige por el reglamento de concesiones marítimas. Y el reglamento de concesiones marítimas, el ámbito de aplicación es en el mar territorial hasta las 12 millas. Por lo tanto, ¿cierto?, ellos piden hasta las 12 millas, con el objeto, ¿cierto?, que después de la discusión le rebajen, como dice uno, pide todo, ¿cierto?, Tejo pasado. Claro, con el tejo pasado. Gracias, Marcelo. Fíjese que el área de manejo, la ley establece que se puede solicitar dentro de las 5 millas.
Pero ¿quién pide un área de manejo 5 millas? Nadie, porque hay que pedir, ¿cierto?, donde existen bancos naturales, y eso es la costa de nuestro país, tanto exterior como interior. Lo mismo pasa con las concesiones de acuicultura, ¿cierto?, que se piden en el mar exterior en la primera milla, pero nadie pide una concesión marítima, ¿cierto?, de 1 milla, porque hay que pagar. ¿Ah? Y tampoco, ¿cierto?, en las concesiones marítimas, perdón, los permisos de escasa importancia, tampoco, ¿cierto?, son complicados. Mire, le voy a contar algo. Nosotros acá hay un joven que es pescador artesanal y que le hicieron una desafectación de un EMBU, un lugar para que él pudiera instalar un tema turístico. Lamentablemente tuvo problemas con los vecinos, pero esa desafectación quedó. Ahora, esto fue un par de años atrás, 2 años atrás, ahora se está pidiendo un espacio pequeño dentro del mismo sector que está desafectado a nombre de él, y lo que hay que hacer, ¿cierto?, es solicitar el espacio, el permiso de casa importancia en la Capitanía de Puerto, y en la Capitanía de Puerto lo mandan a que envíe una carta a la Secretaría de Pesca, ¿cierto?, para que informe si el sector está desafectado o no está desafectado. Esto se presentó como el 15 de diciembre, y hasta el día de hoy, que ya estamos a mitad de tiempo estival, aún no hay respuesta de parte de la Subsecretaría de Pesca. Consulté yo a la señorita que está a cargo, me dice, mire, estos permisos o estos certificados de concesión marítima se llaman, pueden tardar 45 días. O sea, la temporada estival, ¿cierto?, ya se le fue a nuestro compañero pescador, ¿cierto?, esperando el famoso certificado. Entonces, ¿qué logramos con estas reuniones con el ministro Jackson? Por lo menos lo que nos dijo, ¿cierto?, que para este año, ¿cierto?, se iban a poner 3 personas más en la subsecretaría de la Fuerza Armada y 3 personas más a nivel en CONADI. Pero eso no basta. Aquí lo que hay que hacer derechamente es, tal como planteaban ustedes, hacer reuniones con todos los actores, no solo los pescadores artesanales, no solo los perjudicados, sino también las comunidades. Porque esta es una ley, ¿cierto?, que resguarda el uso consuetudinario, pero no está hecha para, como ha sido utilizada para proyectos, ¿cierto?, de grandes empresas, o para sacar beneficios con las desafectaciones, ¿cierto? Entonces, claro, todo el uso, el glamour que tiene esta ley de pedir los derechos los derechos de los pueblos originarios, ¿cierto? Se va a la basura cuando se empiezan a cobrar. Entonces, y eso es así. Por eso yo le pedí, presidente, y vamos a enviarle los documentos para que se oficie a la Fundación Chinquihue, para que diga específicamente qué fue lo que le pidieron y qué fue finalmente lo que le otorgaron a las comunidades, ¿cierto?, que desafectaron el sector de una concesión marítima de la Fundación Chinquihue en la región de Los Lagos. Gracias, presidente. Gracias, don Marco. Don Marcelo Soto Castillo, parece que me estaba pidiendo la palabra. Sí, presidente. Adelante. Presidente, por su intermedio, presidente, quería solicitar a la comisión de alguna forma poder oficiar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Nosotros el año pasado, en febrero del año pasado, iniciamos, ¿cierto?, una apelación con respecto a una concesión en Caleta La Vega, esto es ubicado en la comuna de Calbuco, en donde un privado se hizo acreedor, ¿cierto?, de un espacio a través de la ley de concesiones marítimas, en la cual, por el hecho de ser trámites confidenciales, presidente, nosotros no tuvimos acceso a que se estaba pidiendo una parte de nuestra caleta. Lamentablemente el año pasado nosotros nos dimos cuenta a través, ¿cierto?, del diario oficial que a un particular se le entregaba parte, y la parte más importante de nuestra caleta, ¿cierto?, a un privado. Lo cual nosotros hicimos una acción legal porque teníamos 30 días, ¿cierto?, para poder apelar. Lo hicimos, presidente, y sabe que hasta el día de hoy no tenemos respuesta de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Nos entrevistamos con la ministra de Defensa, nos entrevistamos, ¿cierto?, con el director para las Fuerzas Armadas, de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta, presidente. Entonces, todas estas cosas que están en el aire debiesen reglamentarse. O sea, no puede ser que un espacio tan importante para el sector pesquero o una respuesta no se entregue, digamos, en plazo prudente. Ya vamos a completar el año
presidente. Y por eso es que es tan importante que dentro de las modificaciones también, como bien lo expresó mi colega, es tan importante que toda concesión o toda solicitud o concesión de privados, ¿cierto?, que entren en los bordes costeros, sobre todo los urbanos, tengan la obligación de pasar por la CRUP. Hoy día lo que pasa por la CRUP, ¿cierto?, son algunas materias y otras no. Por lo tanto, no hay cómo saber o establecer de que un privado, un municipio o quien sea esté solicitando un espacio de alguna concesión marítima en el borde costero, en donde haya una caleta, ¿cierto? No tenemos cómo saberlo hasta el día que se otorga. Estas son cosas que no pueden quedar por ahí en el aire, presidente, y es importante y por eso celebro mucho también la buena disposición de esta comisión para ir avanzando, ¿cierto?, en las materias que se requieren, porque aquí en el fondo todos queremos las reglas claras, presidente. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. Aquí se ve cómo se entrecruzan y cómo aparecen nuevos actores, nuevos instrumentos, nuevas situaciones. No es solamente la ley Lafkenche, se fijan, el universo de la vida en las costas chilenas lo que se mueve. Perdón, antes de eso, entre los 10 puntos que nos expuso don Marcos Hide, está lo que plantea don Marcelo, porque esto no es propiamente ley Lafkenche. ¿Está don Marcos? Sí, ahí se plantean algunos temas, por eso es importante que cuando se discuta en particular, ¿cierto?, también hacerlo ver, porque esto está relacionado, la ley de las canchas está relacionada justamente con la ley de Caleta, y lo que plantea el presidente Marcelo está ocurriendo en todos lados. O sea, no basta con el decreto, tener el decreto 240, no basta con tener una ley de Caleta, porque finalmente, estas, como decía Marcelo, estas solicitudes de particulares por espacio, de hecho a nosotros nos quitaron, acá en Corral, ahora haciendo memoria, nos quitaron un sector construido por el Estado para la pesca artesanal, fue quitado por un particular para instalar una bencinera. Y hasta el día de hoy no se ha devuelto ese espacio, eso se vio en la Cruz hace un par de años atrás, 4 o 5 años atrás, y curiosamente esa parte, cuando estaba en renovación, justamente se mete un EMPO y misteriosamente el EMPO, los solicitantes del EMPO desafectaron ese sector en favor del particular. Entonces, claro, las concesiones, o perdón, las caletas, ¿cierto?, nuestras, no están protegidas, la ley de caleta no ha sido lo que nosotros esperábamos, y entendemos también lo que ha estado haciendo, voy a aprovechar el impulso, lo que ha estado haciendo Senapesca, porque Senapesca finalmente ha estado solicitando las destinaciones marítimas de lo que ya tenían los pescadores concesionados, y que no era toda la caleta, sino que era un espacio. ¿Y por qué era un espacio? Porque las concesiones de caletas, como eran particulares, las pedían los sindicatos, hay que pagar, y no son baratas. Por ejemplo, se entregó una destinación marítima con bombo y platillo de Caleta Amargo acá en la región, y si uno ve cuál es la destinación, son 14 puntos de fondeo, ¿cierto?, que estaban en el agua, pero la caleta, ¿cierto?, no está dentro de eso. Ahora, gracias a Dios, Indespa lanzó un programa, ¿cierto?, para modificar los polígonos, pero aunque podamos modificar los polígonos, ¿cierto?, si esa caleta está dentro de un espacio solicitado por un EMPO, va a ser imposible que lleguemos a final de trámite, ¿cierto?, a tener la destinación marítima, porque a no ser, ¿cierto?, que la comunidad o la asociación de comunidades, ¿cierto?, desafecte el sector. Pero lo vemos que en muchos casos no ha sido así. Ellos se resisten, ¿cierto?, e incluso dicen no, que es mucho espacio. O sea, recién el senador está diciendo más de 1 millón de hectáreas pedidas, ¿cierto?, y una caleta que son 15, 16, 17 hectáreas, entonces cuando no dicen mucho espacio, ¿de qué estamos hablando? Eso, presidente. Gracias, don Marco. Ofrezco la palabra. Senador Sandoval. Sí, no, presidente, don Marcelo Soto relataba un requerimiento de información que cómo es posible que la Subsecretaría de la Fuerza Armada se demore 1 año para el otorgamiento y cómo es posible además
las dificultades para conocer de estos hechos una vez que la situación está publicada y no en proceso de tramitación. Por lo tanto, como no hay un espacio para reclamar frente a cualquier requerimiento, que en todas las demás instancias existen, de reclamación. Y él señala que hace un año que no se le da respuesta a un oficio de un requerimiento en ese sentido. Quizás pudiéramos requerirle los antecedentes a don Marcelo y remitir la solicitud pertinente por parte de esta comisión de qué es lo que pasó. Si hoy día aplicamos la ley que está pretendiendo impulsar el gobierno en materia de aceleramiento de procesos, se habla del silencio administrativo de 30 días. Y si no hay respuesta, en teoría, rige la consulta en este sentido. Pues eso sería bueno. Por eso no funciona la institucionalidad, vos, presidente. ¿Cómo es posible que un año una respuesta a una organización, y curiosamente una organización sindical, extraño, en este gobierno, un año? Eso, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra. Ofrezco, sí. Al final quería acordar este oficio, algún otro oficio. A la subsecretaría de Marina o de Fuerzas Armadas. Y había otro oficio que nos pidieron a la Fundación Chinquihue. Y yo le voy a algo enviar que los me quede en antecedentes. el tintero. Disculpe, presidente, yo le voy a enviar los antecedentes luego, por favor. Bueno, don Marco, ¿algo más que me quede en el tintero? ¿Les parece? Acordado. Bueno, habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, levantamos la sesión y agradecemos las exposiciones de don Marcelo y don Marco. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Recording stopped.